querida audiencia, gracias por estar aquí nuevamente y hoy tenemos unas maravillosas invitadas, ¿verdad, Kelmin? ¿Cómo estás? Hola, hola mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos nuevamente al programa. Pues recordarles que somos un canal de crecimiento personal, temas holísticos y nada, hoy tenemos un tema porque me encantan nuestras invitadas del día de hoy que son súper especialísimas, son hermanas y están en este tema holístico, pero las dos son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Estas niñas son, me encantan. Desde que las conocí, me encantaron. Bueno, quiero que se presenten cada una y me dejen saber de quiénes son y cuál es su desarrollo en todo este tema holístico y de crecimiento personal. Empiezo con Sheila. Cuéntamelo todo. Que el mío, Yolanda, hola, bueno, honradísima de estar aquí, me encantan las conversaciones, así que seguramente, y esto que es de crecimiento personal, algo vamos a aportarle a las personas que nos están escuchando. Pues mi nombre es Sheila Sikafi, soy especialista en astrología evolutiva, yo le llamo astrología reevolutiva, porque tengo mi propio sistema de astrología y bueno, estoy aquí, yo soy hermana de Janine, como tú lo has dicho, y estoy aquí para platicarles cómo al final, fuera de haber sido hermanas, de habernos escogido como hermanas, nos juntamos en un camino donde las dos estábamos por nuestros lados evolucionando, porque esa al final es mi pasión, llevar a las personas a evolucionar. Y nos juntamos en el camino de ayudar a las personas a esto, a encontrar esta esencia de ellos. Así que yo me dedico a eso, que de mi parte, pues soy la hermana contenedora, La guía, la guía, la guía. la que le dieron por la cabeza así, ¡pah! Despierta la Soy la otra. menor, soy la menor. Janine es mayor es mayor que yo, pero somos quinta y sexta hermana de 6 hermanas, puras hermanas todas. Ah, Y somos las dos wow. menores, mira, y fue muy interesante que Qué al interesante. final, por más que no nos llevábamos en nuestros años de niñez y adolescencia, la vida nos vino a encontrar en un camino evolutivo de crecimiento. Fue así que ha sido muy linda esta nueva unión, porque es una fraternidad más allá del lazo sanguíneo que tenemos, es del mismo ideal, de la misma pasión y la misma vocación de ayudar a las personas. Y tengo mi propio método para llamado el punto E, que ya vamos a hablar porque es parte de Sí. lo que vamos a revelar en estas sesiones. Y voy a ceder a mi hermana hermosa Janine, que también se va a presentar. Así que Ay, aquí sí. seguimos conociéndonos. Claro que sí, Janine, cuéntamelo todo. Hola, qué lindo estar acá. Un saludo a todas las personas que nos estén viendo, donde quiera que estén. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. No importa la hora, lo importante es que estás aquí. Gracias a ustedes, Alta Frecuencia, por la invitación. Y tal como lo dijo mi hermanita del alma, Sheila, es muy emocionante tener la oportunidad de hoy poder contar la historia de cómo, aparte de ser hermanas de sangre, somos hoy en día una amalgama perfecta en el desarrollo de otras personas a partir de todo un viaje que en algún momento les vamos a contar desde que éramos adolescentes, que por la diferencia de edad, no voy a decir cuánto porque yo soy mayor, entonces no voy a decir cuánto, pero hay una diferencia de edad bastante grande entre ella y No, yo yo, y quiero eso saber. hizo, Yo y eso quiero hizo, saber. Ay, hay una diferencia de edad de 5 años, eso hizo que hubiese una brecha bastante alta en determinado momento, y como dijo Sheila, pues hubo un tiempo en el que esa brecha nos desligó, pero luego nos volvimos a unir. Y justo en este camino de evolución, donde una con la otra se colabora y nos brindamos esa capacidad de poder desarrollarnos y evolucionarnos todavía más. Yo soy Janine Sicafi, vivo en Guatemala, soy hondureña de nacimiento, somos mujeres 5 estrellas, catrachas, pero pues por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, tuvimos que abandonar nuestro país por X o Y motivo, pero gracias a Dios positivamente hablando, es decir, fueron más oportunidades que negativo, por lo cual hoy Sheila vive en Miami, yo vivo en Guatemala, gracias a Dios y la tecnología nos une. Me dedico a ayudar a las personas a encontrar su singularidad
para convertirlas en un factor diferencial, comunicando a través de un método experto cómo hacen las cosas para poder llegar a tener una presencia líder y destacar entre todos los que hacen lo mismo que tú. Pero eso nos lleva a lo que vamos a hablar hoy, a la temática de hoy, cómo es que conociéndonos podemos lograr llegar hacia donde queremos llegar. Y te dejo, Kelmi, con la introducción del tema de hoy. Eso me encanta porque desde que las conocí, nos conocimos muy causalmente, porque nada es casualidad, nos conocimos en un evento de mujeres emprendedoras, gente maravillosa que conocí yo en ese evento, gente que aporta cosas tan importantes, no importa de dónde vengan ni qué hicieron antes. O sea, lo que yo vi en el evento me encantó y quiero seguir experimentándolo, por supuesto. Yoli, no sé si tienes alguna pregunta Sí, para bueno, empezar. bueno, primero darles las gracias, la bienvenida. Me encanta no solamente el tema que vamos a abordar, porque lo manejo desde el diseño humano, estábamos conversando eso, también la diferenciación, que somos todos diferentes y cada uno pues tiene esos dones, esos talentos que nos hacen únicos, sino que también por el camino de las hermanas. Yo también tengo una hermana, no de 5 años de diferencia, de 2 años de diferencia, pero que también nos ha unido este camino de conexión espiritual, vamos a llamarlo así, holístico, y que también en algún momento lo alejamos. Dijimos, no, bueno, yo, realmente voy a ser yo. Yo soy la que decidí como apartarlo. Mi hermana estaba muy metida en este mundo y yo decía que no, porque yo también era muy lógica, hasta que la vida me dijo, mira, aquí está, me lo puso de frente y te toca ver qué haces con esto, ¿no? Y bueno, yo decidí continuar un camino de crecimiento personal y poco a poco me fui adentrando a todo este tema, ¿no? Entonces me gustaría que me contaran cómo fue ese encuentro de ustedes como hermanas, ya que decían que se habían como separado, pero la vida las llevó a ese encuentro, por lo cual hoy han creado este método maravilloso que apoya a miles de personas y que cualquier persona puede pues, estar con cada una de vosotras y que le entreguen esa maravilla que es la diferenciación que muchos de nosotros hoy no sabemos cómo diferenciarnos, sobre todo en el tema de emprendimiento. Sobre todo internamente en el núcleo familiar, porque venimos con esa, siempre hay uno que, ¿no? Que llega con la lucecita y todos los demás lo miran así como que raro, que ¿y este dónde salió? El ¿No? patito feo, el patito feo. Sí. Este vino de otro planeta, o cómo es la vaina. Pero, sí, ajá, fíjate que cuando, bueno, de adolescente realmente no fue tanto la brecha de 5 años, sino que Janine fue la menor por muchos años, por 9 años fue la hija, la nena, la menor, y 5 años después llegué a destronar a mi hermana, y fíjate, mucha de la culpa fue de la misma familia, ¿no? Que le decía a ella, ay, te destronaron, ¿no? Y ahí es donde empezamos a, como te digo, a llenarnos de condicionamientos y creencias que nada que ver. Y lo lindo que nos unió a Janine es que ella empezó, yo te diría que ella empezó antes su camino de crecimiento entre lo que muchos le podemos llamar fracasos en la vida, que realmente para mí no son fracasos, son aprendizajes. Y cuando ella empieza este camino de emprender, de empresaria, de esto, de lo otro, realmente siempre admiré a mi hermana, porque era como que nunca paró de trabajar, de querer tener el éxito como buena Leo, de querer brillar, y topaba, porque realmente hoy entiendo que no era el camino donde ella, y cuando no estás en tu camino, la vida te sigue cerrando las puertas y nosotros le llamamos fracaso, y realmente no, es una redirección. Claro. Y cuando Janine empieza, ya contará ella su proceso, pero en su crecimiento personal y profesional, yo caigo en una crisis. Claro, yo vengo abajo, no sé si abajo, pero algún mentor me enseñó que siempre hay alguien en la escalera de arriba que nos puede dar la mano. Y siento que Janine iba unos escalones arriba y fue muy lindo porque cuando surge el 2020, y nos cambia a todos y nos lleva a casa, o sea, a nuestro hogar mismo y a reconectar con realmente lo que queremos, ella ya estaba funcionando como mentora de marca personal.
Y en un momento de desesperación, porque yo venía de una lucha de querer encontrar, quedarme en Miami y de montar un negocio y mis eventos, que toda mi vida había hecho eventos, toda mi vida eran eventos, creatividad y esto. Y un día me acuerdo que yo la llamo a Janine desesperada y le dije, hermana, ayúdame porque no sé qué voy a hacer. Y entonces ahí, en esta desesperación emocional, yo soy mucho más emocional que Janine y Janine es más tierra, es más, pues, me dice, hermana, con gusto. Y la contraté, ¿eh? Le dije, yo te voy a pagar. O sea, quiero que me atiendas como clienta. ¿Te acuerdas, Janine? O sea, Sí, yo sí, le sí. pagué. Y me dijo, no, hermana, ¿cómo te voy a cobrar? No, no, no. Porque yo creo mucho en esto. O sea, yo necesito El que a mí me intercambio cueste energético. algo, el intercambio de energía, y que me cueste a mí para valorar. Cuando no nos Valo- cuesta nada, no lo sabemos valorar. Es así, somos humanos. Y empezamos a trabajar. Y Janine empieza a investigar en su proceso muy lindo que tiene. Y finalmente yo aferrada que eventos, pero eventos se acabaron. El 2020 no sabemos cuándo regresan las experiencias y los eventos. Y entonces, ¿y ahora qué hago? ¿Decoro casas? ¿Qué hago? Y entonces ella me dice, pero Desempleada. entonces me dice, pero hermana, y empezamos su proceso. Y finalmente, yo me da mucha risa porque yo le digo, me hiciste salir del closet. Salgo del closet y le confieso lo de la astrología, porque yo hasta entonces lo tenía oculto en mi familia, por estos tabús de que hemos sido una familia muy No, qué católica, miedo y por creer. esto de ser la oveja negra, que fui la primera en irme de casa y las llevé a todas, las saqué a todas de Honduras. Y me dice, pero hermana, ¿qué es esto de la astrología? Y ahí yo le revelo todo esto de la astrología. Y para Janine fue como, wow, pero ¿cómo así que tú has venido estudiando esto y nunca has hecho nada? Dije, no, lo hice para mí, pues lo hago con personas muy cercanas. Y ahí ella me dice, pero hermana, eso es. O sea, lo tuyo es Eso la es lo tuyo. creatividad y la astrología. Vamos a unirlas y vamos a crear tu método. Y ella me ayuda a mí a salir del closet, le llamo yo, y a sacar mi método, y ella me consigue, de hecho, mis primeras 3 clientas para yo empezar a hacer mi método. Y ahí, de aquí para allá, hermana, bueno, 3 Wow. años Qué de ayudar a lindo. muchas personas gracias a la tierra y a su La método. alineación y el momento correcto también, En la ¿verdad? alineación, el momento, si hubiera llegado antes no me hubiera funcionado, si hubiera llegado Claro. después, hubiera sido muy después. Siempre las sincronicidades es porque llega un tiempo divino en el que ya estamos listos. O sea, Exactamente. Así el es. profesor llega cuando el alumno está listo. Y bueno, mi hermana, Así es. esto nos unió, así que imagínate, eso nos unió de una manera porque empezamos a trabajar y de repente, cuando empiezo a probar yo mi método con ella, se le abre este abanico y me dice, wow, o sea, yo necesito eso también. Que le abrió también a ella su tercer ojo. Lo que me hace falta a mí, bueno, ahí le cedo la palabra a mi hermana y que les contará al otro lado de la moneda. Cuéntamelo, Janine. Qué lindo escucharlo, porque aunque lo hemos hablado y lo hemos visto y lo hemos sentido, no es lo mismo oírlo en esta forma, ¿no? Ha sido muy, muy lindo poderla escuchar a mi hermanita. Y efectivamente, como dice Sheila, normalmente cuando llegamos al punto donde nos sentimos preparados para poder ayudar a otros, habremos pasado por algún tipo de circunstancias que nos hicieron hacer un giro. Existe lo que se le llama el viaje del héroe, donde tocamos fondo. Existe siempre esa persona o ese libro o esa frase o esa circunstancia o situación que nos hace reaccionar y retomar el camino. Y como dice Sheila, yo venía de ser una mujer con éxito, se puede decir, porque cada quien tiene su definición del éxito. Venía bien, con muchas oportunidades, cuando de repente hay un giro en mi vida por X o Y motivo, y en lugar de seguir mis sueños, sin darme cuenta, empiezo a seguir los sueños de alguien más, que es muy usual lo que nos puede pasar, y no es porque alguien nos hace daño, sino que no nos conocemos lo suficiente, y ahí volvemos a este punto de la esencia.
Y empiezo a caminar por lugares donde no me correspondía caminar. Y como dice Sheila, me vuelven a salir aquellos fracasos que en aquel momento sí me hicieron daño. Hoy volteo a ver y me doy cuenta que fueron, en lugar de eslabones, fueron escalones para llevarme a donde hoy estoy. Pero cuando no estás preparado, usualmente sientes que son eslabones que te están deteniendo. Yo llegué a pesar 300 libras. ¿What? Bordé de una manera impresionante de la depresión a la que yo llegué, del fracaso que había obtenido, porque a medida que yo me fui desarrollando, me fui cambiando del lugar donde tenía que estar. Pero no solamente fue el cumplir los sueños de otros, hubo algo que en mi vida sucedió, que hubo un momento de traición, un momento de daño que me hicieron a personas sin escrúpulos y sin valores, que me hicieron redirigir mi camino, aparte de otros sueños, también redirigir mi camino por temor, por no enfrentar a esa circunstancia en ese momento. Caigo en esta depresión absoluta, digo, no, yo ya no quiero más nada profesional, me desligo, me voy a convertir en mujer de casa. No tuve hijos, no tuve esa bendición de tener hijos. ¿Ah? Soltaste los guantes. Sí, solté los guantes, me declaré, dije, no más, me quedo en casa, me voy a ir a jugar tenis, porque yo jugaba tenis de joven y luego retomé el tenis y me puse a jugar tenis y terminé jugando 2 o 3 torneos internacionales, porque como dice Sheila, siempre como buena Leo, ahí ando queriendo competir, que es parte de lo que yo hoy hago. Hoy digo, no te dediques a competir, mejor influye y olvídate de competir porque ya no se puede. Y nada, en ese momento yo estaba así depresiva. 2017 retomo, hay un héroe en mi vida, retomo, me certifico como mentora, coach, conferencista de Maxwell Leadership, con liderazgo. Y retomo mi vida, reencuentro mi vida. En ese momento todavía Sheila no se había acercado a mí, todavía estaba ella en ese proceso, o creo que ni siquiera, ella estaba. Fíjate qué interesante, disculpa que te interrumpa, pero ahorita que dices el año, como dices, ya ni nos estamos dando cuenta que a lo mejor cosas que no habíamos hablado. Ahora me doy cuenta que estábamos en un camino paralelo, o sea, yo en el 2016 caigo con un hipertiroidismo fatal, o sea, al punto de pasé 2-3 meses que no me podía ni mover porque el doctor me decía, si usted levanta un papel se puede morir porque le puede venir un ataque cardíaco del nivel de hipertiroidismo. Y yo ahí me aíslo de toda mi familia, inclusive de mis hijos, y me enconcho de alguna manera, y en esa oscuridad encuentro la luz de la astrología. Y la astrología me ilumina de que yo puedo encontrar la sanación a través de sanar mis heridas y mis emociones. Entonces, ahora que Annie dice en el 2017, me viene esto y digo, claro, corazón, nos separamos tanto, porque inclusive yo me separé hasta de mi madre, de todo el mundo me separé porque estaba en mi crisis de los 42 años, que todo el mundo dice, ay, se volvió loca Sheila, que nos dicen que nos volvimos locas, y no, es el gran despertar que tenemos, y como no lo sabemos, a veces nos podemos creer, y yo dije, pues sí, estaré loca, y recibí mucha crítica y mucho juicio inclusive, y me sentía muy culpable, pero yo sabía que mi vida estaba en juego. Entonces imagínate, por eso te digo, como que ya ni iba un paso adelante, pero nos distanciamos tanto. Sí, iban paralelas. Paralela la situación. ¿Sí? Ahora lo acabo de ver. Estaban trabajando, o sea, sí. Estábamos trabajando para encontrarnos, correcto. Cada uno en su túnel, porque yo le llamo que hay que atravesar el túnel para llegar a la luz. O sea, no hay otra manera. O sea, no hay forma de ir por otro lado. Tú tienes que atravesar. Entonces, como pues mi hermana me lo acaba de revelar, íbamos las dos en el túnel, ¿no? Y qué interesante, porque siento que en el 2020 ella estaba allá afuera esperándome para yo salir a la luz, así que... Y aquí hay algo que me gustaría agregar a esto, justamente eso, que del 2017 al 2020 yo tuve que hacer todo un proceso largo de autodescubrimiento. Y en el 2020, cuando yo hablo con Sheila y conozco la herramienta de la astrología, digo, Dios mío, cuánto acortamiento de tiempo pudiese haber tenido si yo hubiera tenido también esta herramienta a la mano, porque
ahí no es autodescubrimiento, es una revelación de tu ser. Para mí, como le dije a ella, es el manual de vida que Dios nos dejó. Pero aquí te cierro con esta información. ¿Cuál es este puente de la esencia al éxito? Si te lo puedo resumir desde mi experiencia y también ahora que escuchan la historia de Sheila, y es que para mí, después de Dios, el más grande de todos los poderes que podemos tener es conocernos a nosotros mismos. Espectacular, Yoli. Empoderamiento total. Ese para mí es la definición de empoderamiento, el hecho de conocernos. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Janine. Es que cuando nos conocemos tenemos poder. Y muchas creencias, doctrinas religiosas, desconocimientos, nos han alejado de esa sabiduría que antiguamente las culturas manejaban, como los mayas y todas esas civilizaciones que manejaban toda la astrología ya desde ese momento, y que de alguna manera la religión y toda la sociedad ha ido como tapando, porque es que lo que desconocemos nos da miedo. Lo que no conocemos, lo que no podemos controlar, porque el ser humano a través del control domina el miedo. Esto lo puedo controlar, entonces no tengo miedo, me puedo aventurar a. Pero lo que desconozco, lo quiero tapar, no lo quiero ver, porque también nos da miedo ese descubrimiento y esa potencialidad que tenemos, ¿no? Porque realmente hay ahí escondida una gran potencialidad en el ser humano. Sí, totalmente. Sí. Y me encanta eso, porque realmente tú decías, hay un proceso de evolución, de subir una escalera, y ahí es que entra ese término del puente, ¿no? ¿Cómo crearon esa idea de ese puente? ¿Cuál es ese método para que la audiencia la conozca? Lleva del punto A al punto, y yo no te voy a decir B, de la A a la Z, ¿no? O sea, porque hay muchos pasos. En el interín. En el interín, o sea, no es como, ay, te llevo de la A a la B, no, te llevamos de la A a la Z. Y la A es el principio de todo, que es conectar con tu esencia, que ahí es donde la astrología, como dice Janine, es una revelación, porque el proceso de autoconocernos, claro que lo podemos hacer, hay muchas pruebas para hacer, exámenes, todo, pero yo lo hice. Y al final algo me faltaba, o sea, yo decía, pero sí, está bien, yo soy así, yo sé, pero venían cosas porque me decían, yo soy comunicadora, pero ¿por qué me cuesta tanto hablar? O sea, porque si yo soy una persona comunicadora como un sol en Géminis, porque me gustaba la astrología desde chiquita, iba corriendo a buscar las vanidades de mi mamá para leer el horóscopo, pero ¿por qué me cuesta tanto hablar? ¿Por qué me cuesta tanto hablar y expresarme? Cuando tú empiezas a ver tu carta y tú ves que dentro de tu psique tienes limitaciones, claro, pruebas, límites, para tú masterizar eso. Yo no venía a hablar por hablar, yo venía a saber qué tenía que hablar, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas la carta, para mí la carta natal es súper importante entender que es un manual de vida, como dice mi hermana, pero que nosotros le damos vida, no es glifos y esto, o sea, claro que puede haber una lectura de carta, pero interpretaciones pueden haber muchas, así como podemos interpretar la Biblia de muchas maneras, la carta la podemos interpretar de muchas maneras. Y mi método es que tú seas tu propio astrólogo, que tú te conviertas en tu gurú, porque tú puedes aprender poco a poco. Por eso mi método, que ya lo vamos a hablar, es explorarte, o sea, explórate a ti, porque nadie le puede dar la mejor interpretación a la carta que tú. Entonces, cuando yo estoy con personas, la persona me da información y yo veo la carta, cómo eso lo vivió esa persona, y entonces ahí viene un cambio. Yo no vengo a darle información. Ella me da información y se revela en la carta. Como esa persona, ¿por qué esa persona tiene esos condicionamientos? El entorno familiar que tuvo. Y entonces, para mí, ese es el puente. Yo te diría que empieza por la A, que la A es explorar esta carta natal, este manual de vida, conocerte, tener la información, como dice Yolanda. Si tenemos la información que nos dejaron nuestros antecesores y que nos lo quitaron las instituciones, llamémoslas así, para quitarnos el control, realmente, porque cuando nosotros retomamos eso, tomamos un poder,
que es muy difícil que nos lo quiten. O sea, no hay ideologías, no hay creencias, no hay entornos familiares que a mí me saquen de lo que yo soy. O sea, no hay forma, porque yo ya sé quién soy. Y ese es el gran poder, ese como dice Yolanda, es el real empoderamiento. Y ahí empieza, ¿no? Entonces ese puente lo hemos ido construyendo con Janine, entendiendo que cuando tú encuentras este manual de vida, ya sabes quién eres, tus fortalezas, tus debilidades, tus retos, tu maestría, tu propósito de vida del ser y del alma, porque traemos un doble propósito, muchos propósitos, no es uno nada más. Y cuando vamos llegando todas estas capas a experimentarlas, porque la astrología hay que experimentarla en el día a día, aplicarla, llega una evolución. Y entonces me llevó a donde yo llevé a buscar a Janine. Ok, ya sé quién soy, ya sé lo que quiero, ya sé mi talento, ya sé mis dones, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le pasa? Nos pasa a muchos, y más hoy en día. Y el problema es que nos da mucho miedo, el juicio, la Pero tú crítica. sabes, perdona que te interrumpa, pero eso de buscar a la familia, en muchos casos, como que no funciona mucho. Y sobre todo cuando no ¿Verdad? tienes algo que está alineado con el árbol. No, Literal. realmente no busqué a Yanni, mi hermana, ¿eh? Yo no busqué, por eso le pagué, por eso le dije, Muy necesito a mi interesante. mentora 3D, no necesito a mi hermana. Y eso fue lo lindo de esta relación con Janine, es que nos hemos conocido en esencia. Por eso nuestro lazo es tan fuerte, porque ya no es mi hermana, porque al final, bueno, nos tocaron los hermanos, porque nos tocaron, ¿no? Tocó. Pero yo a Janine la conozco en esencia, porque bueno, yo conozco, además de conocerla, conozco su esencia desde su carta natal, desde quién es ella. Y es muy lindo nuestras pláticas ahora, porque casi que pasamos en pláticas de consultoría todo el tiempo. Porque, ay, hermana, hoy estoy, pero botada. Bueno, tranquila, gorda, que la luna está pasando por tu ahora. Pero tú tranquila, porque esto es esto. Y ella me dice, ok, hermana. Y entra como en esta paz. Y a veces yo estoy en esta tribulación de ideas. Y le digo, Jordan, no sé qué me pasa, estoy estancada. Y me dice, tranquila. Y ella saca su cosa, saca mi mentoría y me dice, ok, perfecto, esto lo vamos a hacer así, sí. Y es como el literalmente orden, esa es la misión, conocernos de alma a alma. de esencia a esencia. Que eso es lo que hace que sea una influencia magnética, el poder atraernos unos con otros con lo que realmente somos y no lo que percibimos. Y aquí quisiera amarrar un poco lo que estaba diciendo Sheila y decir lo que nos dice la Biblia. La verdad os hará libres. Y cuando nosotros tenemos la claridad de quiénes somos y que lo que estamos haciendo realmente es lo que nos mandó Dios a hacer al mundo, nos hace libres y nos hace libres de toda atadura, nos hace libres de la competencia, que así es como nace mi fórmula 3D, mi método, en la búsqueda de soltar lo que yo tengo como uno de mis principales talentos, según el análisis de Gallup. Mi principal talento, el número uno que me sale es competencia. Y cuando voy y lo veo en la carta astral con Sheila, soy Leo. Leo quiere brillar, quiere ser el primero, quiere competir, quiere estar ahí siempre. Número uno. Y es agotador, llega un momento en que es agotador, o sea, te lleva, es cierto, competir es compararte con otros, pero imagínate en la nueva era digital en la que estamos, estarnos comparando permanentemente es agotador, emocional, mental y físicamente ya no se puede. Entonces yo encuentro una manera de dejar de competir, pero yo lo estoy haciendo de alguna manera así, intuitivamente, con lo que tu ser te habla, porque tu ser te habla. El problema es que tantas veces nosotros hacemos esto. Estamos desconectados. Lo tengo oído de pescado, dudamos ¿no? de nosotros mismos, claro. Nos olvidamos de nosotros mismos y estamos escuchando todo lo que hay alrededor. Desde lo que yo le ayudo a la gente lo primero que está buscando es ¿qué quiere la gente? ¿Qué quiere? ¿Para qué puede pagar la gente? ¿Qué es lo que la gente está necesitando que yo le puedo vender? No, espérate. Identifica qué es lo que tú tienes para darle a los demás y busca quién necesita de ti. Y eso va a cambiar completamente tu ámbito profesional, porque ya no es quiénes necesitan de mí, sino qué tengo yo para darle a los demás. Y ahí es donde viene mi idea central de hoy día. Deja de competir y dedícate a influir, a entregar tu misión de vida. Cuando yo empiezo a trabajar con Sheila, yo ya traía un camino de 2017, 18, 19, 20.
casi 4 años ya, venía 3 años más o menos cuando empiezo a trabajar con Sheila. Y durante todo ese tiempo yo pasé todo un proceso de autoconocimiento muchísimo más largo que lo que hice con Sheila cuando pude conocer mi carta astral, mi esencia ahí, plasmada ahí, mi huella. Pero hay algo importante que quiero decirles con este mensaje. El autodescubrimiento también funciona mucho más lento probablemente que si usamos una herramienta como la astrología, porque yo usé otras herramientas como el DISC, como el enneagrama, Pero fíjense que con el tiempo investigando me di cuenta que muchas de esas herramientas nacen de la astrología y solamente fueron convertidas para poder llegar al ser humano sin ser censuradas. Entonces, es lo mismo con más largo el periodo de tiempo. Cuando yo empiezo a trabajar con Sheila, descubro que sin saberlo, sí me alineé con mi dirección de vida, pero el poderlo revelar en mi carta me generó a mí una mayor satisfacción de saber que efectivamente estaba en mi dirección de vida. Sin embargo, a pesar de estar en la dirección de vida, eso es el ámbito profesional, pero son tantos ámbitos. ¿Cuántos ámbitos son en la vida de uno que están en la rueda de los coaches? Un poco de casa. Un poco de casa. Bueno, 12 casas. Lógicamente son 12. Son 12 casas, sí. Sí, y son 12 áreas de vida, porque al final... ¿En qué casa estoy hoy? Y fíjate qué interesante, porque cuando Janine hablaba de la influencia magnética para atraer los clientes que tú quieres, yo te lo pongo en el éxito relacional, porque hoy en día uno de los mayores, hoy en día no, toda nuestra vida o la humanidad, su mayor reto son las relaciones. Y si algo me ayudó a mí, ha sido en las relaciones, porque la astrología te vuelve muy compasiva ante el otro, entendiendo que somos universos totalmente diferentes y a no tomártelo personal. No es que Janine es así conmigo, es que Janine es así, ¿sí? Entonces, como dice Janine, el éxito realmente, ¿qué es éxito? No es la profesión. Para mí el éxito es llegar al éxtasis de tu vida, sentirte realizada, sentirte plena y totalmente en paz. Para mí, mi éxito, cuando yo no me siento en paz, yo no me siento en éxito. ¿Verdad? Porque el no estar en paz, como me decía Janine, el saber que yo estaba en mi camino, para mí lo que a ella le dio fue una paz. Porque siempre estamos en esta duda constante, ¿será que esto es lo mío? ¿Será que estoy en lo correcto? ¿Pero por qué no termino de lanzarme? ¿Por qué no me siento segura? Porque hay atrás ciertas cosas que todavía tenemos que trabajar en el psique a nivel psicológico, o sea, porque la astrología evolutiva te trabaja a nivel terapéutico. Sí, es un trabajo terapéutico de quitarnos limitaciones, creencias, todo esto. Entonces, relacionalmente, fíjate qué interesante, porque entonces si tú eres auténtica, tú vas a atraer a la persona que te quiera por lo que tú eres, no por lo que haces por ellos, ni por la máscara que nos ponemos. Entonces, hay anécdotas muy interesantes, ¿no? Porque cuando tú sales en un first date y de repente la otra persona te dice, ay, me encanta escalar, y uno dice así como que uno se pone nervioso, ¿verdad? Y uno dice, ay, sí, a mí también me encanta escalar, ¿no? Y de repente el otro capaz que no, o sea, ¿me entiendes? Y empieza una dinámica en las relaciones que de repente se están relacionando dos máscaras y atrás de esas máscaras hay dos personas que realmente no se atreven a desnudarse porque no se sienten, y ahí es donde no hay intimidad en las relaciones. Entonces, esta influencia magnética debe de poderse aplicar en todas nuestras casas, en la profesional, en la relacional, en la creatividad, en la conexión espiritual. Para nosotros conectarnos con Dios, nosotros tenemos que primero estar conectados con nosotros. Para sea el Dios con el que crea, obviamente. El Dios creador de todo, esa fuente divina de donde todo es creado, lo podemos llamar de diferentes formas. Para mí es Dios, para otras personas puede ser Buda, para otras personas puede ser otro, pero al final hay un generador creador, una luz divina donde genera todo lo que se ha creado. ¿Sí? Ya hoy es muy difícil, ¿no? No creer en que todos somos energías y que todos venimos de una sola fuente energética creadora. Es muy difícil. Yo cuando estaba pequeña, quiero agregar algo acá, cuando yo estaba pequeña, porque yo soy muy
muy, muy, muy analítica, muy lógica, ¿no? Y yo decía, a ver, a mí que alguien me explique para qué existe el universo con tantos planetas si solo uno tiene vida. O sea, ¿qué sentido tiene todo ese Yo también montón pensaba de lo mismo. Y que nos ponen a enseñar todos los planetas, ¿no? Hasta una cancioncita. Lo tengo aquí presente. Me acuerdo que me tocó hacer el universo con pelotas de plástico de diferentes tamaños y armarlo de todo. Anime. Que alguien me diga. Y yo decía, pero ajá, ¿y? No, que para el movimiento, que para el día, que para la noche. Y yo decía, pero no. Cuando yo oigo lo que Sheila me explica, lo primero que hice fue traer a mi cabeza ese recuerdo y dije, ajá, este es el motor con el que Dios maneja la Tierra, así, el mundo, o sea, el universo como tal. Es como que sí, como me lo imagino así, ¿no? Por aquí viene para acá, por acá viene para acá, y definitivamente que es de él. No hay nadie más que lo pueda ver. De esa fuente creadora, exactamente. Qué maravilla escucharlas, porque la verdad es que las escucho y pareciera que me estuviera escuchando a mí misma cuando hablo. Así que impresionante. Las personas que hayan trabajado conmigo el diseño humano se sentiría totalmente identificada, porque realmente cada palabra, cada cosa, porque hay cosas que yo manejo que igual que las llamo así tal cual como lo mencionan ustedes, y que de verdad estamos totalmente alineadas en esto. Así que me encantaría saber respecto al proyecto que están manejando, porque ya hemos ido viendo cómo ha surgido todo esto en cada una de vosotras y cómo las ha llamado a este camino evolutivo, como nos han llamado a cada una de nosotras en diferentes ámbitos, cada una en diferentes ámbitos, pero que a la final es eso que estabas mencionando, Sheila, ¿no? Que uno va como el pajarito así dando golpes contra la pared hasta que al final dices, es que ya llegué aquí es donde tenía que estar. Y cuando entiendes y te alineas con todos esos propósitos, como dices tú, ¿no? Es que entiendes por qué pasaste y diste tantos tumbos, y agradeces el hecho de que esas personas que en algún momento sentiste que te hicieron daño o que cualquier cosa que te haya pasado, bueno, es que eran las personas que te tenían que encauzar en la vida, ¿no? Así que tu hermana ha sido parte de ese cauce en este camino que suena tan bonito y tan maravilloso. Y el hecho de haber respetado esa energía, ¿no? De hermana, esa figura que me está guiando, y la confianza de que eso es así, sin que estén interfiriendo allí otras visiones. No, porque muchas veces decimos, es que mi hermana no me está viendo de manera integral porque hay algo que puede estar como ocultándose, que no puede ver porque nos hemos criado juntas, y de repente no me entrega la información real, pero qué bonito que existió esa confianza y que sí es posible, ¿no? Poderlo hacer. Entonces me gustaría que ya como que integráramos el proyecto de ustedes dos juntas y qué es lo que tienen para entregarle a todas las personas. Claro que sí. Bueno, desde mi parte, bueno, la verdad que Janine como mi mentora me ayudó a crear mi método.e, así se llama mi método, que es una travesía transformadora, ¿no? Que logra diseñar basada en la astrología evolutiva, que habla de esto, de la evolución. Es importante entender que esto no es una línea, o sea, estamos acostumbrados nuestra mente a pensar en una línea, ay, voy hacia allá. Realmente no, o sea, la evolución es así, es cíclica. Por eso también el mundo está evolucionando en este momento, estamos en un momento de evolución y es importante montarnos en esta ola, porque no podemos seguir resistiendo el cambio porque ya estamos en un cambio de era, estamos realmente en un proceso de transición, que no son fáciles las transiciones, ¿no? Entonces, mi método de 3 etapas es explorar, experimentar y evolucionar. Las 3 etapas, y estas 3 etapas son las que te llevan a la revolución de tu ser, como yo le llamo. Así que, uniendo esto con el método de Janine, es como trabajar tu ser, conectar con tu esencia
Y una vez que tú estás conectada con tu esencia, pasas a la fase de Yanni, que te dice, ajá, ¿y qué es eso? Que ya les contará más, pero ¿qué es eso único, diferente y cómo lo hace? Porque creo que la clave es cómo lo hace, que todos tenemos talentos similares, o sea, astrólogas hay muchos, ¿sí? Pero ¿cómo lo hago yo? Entonces descubrí con Janine que todo lo hago desde la creatividad. Yo necesito la creatividad en mi vida porque soy una persona creativa, porque me encanta la creatividad. Entonces, cuando ella me explicó, todo tiene que ser a través de la creatividad. Y luego me dijo, ¿cómo haces todo? Y me di cuenta que era eso. Yo primero exploro, investigo, ¿sí? Por ejemplo, en este proceso he investigado la astrología. ¿Y qué hice? Experimentarla. Tuve sesiones con por lo menos 20 astrólogos, he estudiado al menos 7 u 8 tipos de astrología, las experimenté y evolucioné con lo que me había ayudado todo. Por eso mi astrología le llamo astrología reevolutiva, porque es una integración de todas estas astrologías. Qué interesante. Entonces, una vez que tú tienes esto, una síntesis, como buena Géminis, sinteticé varias astrologías en una sola. Y la utilizo siempre, en todo lo que hago, sean clases, sean experiencias, que es a lo que más me dedico y que ya pronto vamos a lanzarlas. Estaré lanzando próximamente ya mi plataforma digital, que va a ser su hogar virtual para todos los que estén ahí, ya lo anunciaremos en su momento, donde la gente va a tener esta experiencia, la experiencia del punto E, que va a ser todo un éxtasis y clímax. Como tú, mi amor, como tú, que eres todo esto. Como yo, que siempre necesito esa intensidad escorpiana que tengo tan ahí arraigada. Pero entonces ese método de explorar, experimentar y evolucionar nos lleva hacia un punto de este puente. Y a la mitad de ese puente, Janine entra con su método 3D. Cuéntame el método, Janine. Ajá. Tal y como decía Yolanda hace un ratito, aquí habemos 3 personas que logramos solventar la autenticidad de las personas. Ajá, entonces, ¿cómo nos diferenciamos entre nosotros 3? Si somos muy parecidos en cuanto a los conocimientos que tenemos, las experiencias que hemos desarrollado y lo que estamos solventándole a las personas. Aquí es donde entra lo que yo he podido denominar como algo maravilloso que me pasó. Cuando yo empiezo a autodescubrirme y me certifico como mentora de liderazgo, me doy cuenta que hay 45,000 personas con el mismo título, con la misma certificación, con el mismo contenido, metidos en internet, porque ya no hay un límite de competencia en solamente tu área, sino que hoy es global. Pero sobre todo me encuentro con el desafío de la homogeneidad. O sea, estamos viviendo en un mundo homogéneo, donde ya el diferenciarnos por un título, por ejemplo, que antes era muy limitada la oportunidad de personas que podían tener una maestría, un doctorado, y de alguna manera esto podía ser algo relevante para una distinción. Hoy día ya no existe eso. Gracias a Dios, hoy día ya es privilegio de muchos el poder tener un doctorado hasta de Rusia si lo quiero tener. Claro. Ya no hay límite para eso, para el conocimiento, para el saber. Y encima nos entra la inteligencia artificial que viene a hacer algo genérico en el mundo. Entonces, aquí es donde en aquel momento que todavía no había entrado la inteligencia artificial como entró ya, pero que ya se sabía, porque ya habían reportes y estudios que lo hablaban, yo digo, pero ¿cómo me diferencio? ¿Cómo soy yo diferente de otros que hacen exactamente lo mismo que yo? Y me meto en el mundo maravilloso de la marca personal, el branding personal, que hay una diferencia. Marca personal eres tú. Todo ese conjunto de habilidades y destrezas que nos hace únicos es nuestra marca personal y la tenemos, querramos o no. Exacto. Hay mucha gente que viene y me dice, Janine, ¿me ayudas a crear mi marca personal? No, mi vida, si tú ya tienes tu marca personal. Eso no se crea. Se evoluciona y se desarrolla, pero existe lo que es el branding personal, que son las actividades intencionales para comunicar y hacer ver tu esencia, que hoy en día están siendo necesitadas para poder transmitirlo a través de tanta tecnología y de tantas pantallas. Y aquí es donde empiezo a trabajar desde esa perspectiva y sobre todo porque también tengo una maestría en mercadeo.
pero no me terminaba de funcionar. Como dice Sheila, o sea, cuando yo empezaba a trabajar con la gente, todo el mundo le gustaba hablar, a todo el mundo le gustaba ayudar a la gente, a todo el mundo le gustaba o tenía la habilidad de escribir. Ajá, y entonces, ¿cómo te diferencias? Trabajando el Ikigai, que es una metodología japonesa, que estoy segura que ustedes están familiarizadas con ello, que te lleva a tratar de ubicar tu propósito, seguía yo con la dificultad de no encontrar un factor diferencial que me pudiera llevar a comunicar un valor profesional diferente de otros que hicieran lo mismo que yo. Y de repente tuve una revelación divina, porque para mí no puede haber otra palabra más que Dios fue quien me dijo, esta es tu don y lo tienes que poner a disposición de los demás. Porque trabajando esto empiezo a ver, sin darme cuenta cómo, no me pregunten cómo, que se empieza a revelar un patrón repetitivo de la manera en que hago las cosas cuando empiezo a soltar aquella lista de qué amas hacer. Sí, pero todo el mundo me sacaba la misma lista, muchachos. Todo el mundo me sacaba la misma lista. O sea, todo el mundo me decía, ay, amo caminar, amo viajar, amo ver televisión, o amo estar con mi familia. Y yo, ajá, pero esto no... Y de repente empecé a hacer una pregunta que Dios me la puso en mi corazón. Y fue, ¿pero qué es lo que realmente amas hacer cuando estás haciendo esa actividad? Y empecé a ver que se desarrollaba un patrón repetitivo de el cómo haces las cosas. El hecho que tenemos un sistema de hacer las cosas, una metodología, una forma de hacerlo, un cómo lo hago. No importa lo que hagas, tienes un cómo lo hago. Y esto me llevó a entender que ese cómo lo hago es poniéndolo a disposición de los demás a través de un método que yo le llamo método experto, porque no es otra cosa más que tirar tu esencia hacia algo tangible y dejar para poderlo comunicar y lograr una presencia líder con influencia. ¿Por qué? ¿Por qué con influencia? Porque cuando tú das sin esperar nada a cambio, empieza la gente a creer en ti. Y aquí es donde tú vienes y pones a disposición de los demás eso que sabes hacer mejor que nadie. El cómo lo haces, al final, fíjate bien, es el problema que tú resuelves con claridad. Se te revela, esto es lo que yo resuelvo en cualquier ámbito, en cualquier actividad y en cualquier profesión. Puesto a disposición de los demás, es tu misión de vida. Y ahí es donde pudimos complementarnos con Sheila, porque la esencia de la persona transmitida a través de algo tangible, que es un método experto, te lleva a comunicar tu valor profesional con potencia. Y ese es el puente final que te lleva al éxito. Me encanta, me encanta. Agregando solo el rapidito lo de la unión hace la fuerza, porque creo que es importante aquí poner eso en marcha, porque hoy en día estamos, astrológicamente se los puedo decir, es como, pues no somos seres individuales, pero sí estamos llamados ahorita a trabajar quién somos y esta autoafirmación y empezar colectivamente a unir fuerzas, ¿verdad? A unirnos, porque ya no podemos estar, ya no existe el liderazgo individual, es un liderazgo colectivo. ¿Sí? Entonces, cuando Janine dice la unión hace la fuerza, creo que es importante entender que ya es una unión colectiva, o sea, es una frase muy trillada, pero que hoy en día está agarrando mucha relevancia. Entonces, fue muy interesante porque lo nuestro fue muy orgánico, fue en el atender a las personas y decirle, gorda, yo ya trabajé con ella o con él, pero no logra salir, ayúdale a crear su método y lograba. Habían personas que llegaban con Janine y me dice, yo no puedo trabajar con ellos porque no sabe, están en un problema, están pasando crisis, están esto, y me lo pasaba y le decía, efectivamente, ahorita no va a poder ahorita, está en su crisis existencial, no Plutón sobre su sol, ¿no? O sea, claro, no está listo. Esa persona, claro, entonces ponía en hold a Janine y trabajaban conmigo y en el momento que ellos ya habían pasado esta crisis o habían por lo menos entendido lo que está pasando, pueden llegar a trabajar con Janine. Porque mucha gente llega con la desesperación y realmente no es buscar un método en ese momento, es trabajar en ellos. O sea, trabajar en ellos. Eso que estás diciendo me encanta. Eso ¿Perdón? que estás diciendo me encanta porque yo creo que estamos en la época donde estamos todos para aportar. Y no importa lo que hagamos, no importa lo que hagamos, no importa, sino todo lo que han dicho es totalmente cierto. Desde una crisis, hay gente que le toca vivir crisis feas. Difícil. Es que todo, porque es cíclico. ¿Sabes qué pasa? Las crisis, que nosotros llamamos crisis, es un llamado a la acción.
Yo le llamo las crisis un llamado a la acción, donde la vida te dice, para, ya, te toca. Y nos empujan, si no nos empujan, no nos salimos de la zona cómoda, son despertares, y son las crisis, que le llamamos crisis, las que nos llevan a accionar. Yo he visto cartas donde no hay tensiones y la persona está contenta. Muy cómoda, ¿no? muy cómoda. Está cómoda. Entonces, bueno, entonces ya hay que meterle voluntad, pero al final es las energías las que te presionan a decir, haz algo, y esa inquietud que tienes adentro que tú dices. Entonces, mis consejos, o sea, nuestros consejos, yo te diría que sí estamos en un momento de transición con mucho ruido externo, que si la guerra, que si el disparo, que si la economía, que si la inflación, y está trayendo problemas mentales muy, muy serios, más serios de lo que nos estamos imaginando. La gente está en terror, pánico, ansiedad, angustia. Cuando nosotros entendemos, y la astrología es lo que nos ayuda, como decían en el manual de vida, el manual del creador, que nos dice, esto tiene que pasar, porque cíclicamente necesitamos un salto, no es un paso, estamos en un salto evolutivo, ¿sí? Entonces, mi consejo es, conózcanse y conozcan por qué y para qué está pasando lo que cada uno está viviendo, porque a todo lo que estamos viviendo mundialmente se le está reflejando internamente. Esas guerras que ustedes ven allá afuera, ese bombardeo, lo estamos viviendo nosotros internamente. Porque la astrología te lo dice, como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. Entonces, ese caos que está afuera está pasando aquí adentro. Y para mí, la astrología es encontrar esa paz, ese entendimiento. No es lo mismo cuando yo miraba estallar una guerra antes. Tú no tienes ni idea la ansiedad que a mí me daba. O sea, yo paraba mi vida. No voy a viajar, no voy a volar. O sea, nos van a tirar una bomba. O sea, es una cosa horrible. Hoy tengo una explicación, ¿sí? El eclipse en Libra está tapando toda la armonía, la paz, está potenciando Aries, las guerras. Hay un entendimiento. No pierdo el control. Entiendo que esto tiene que pasar. Duele como humano, de verdad que sí. Entonces, mi consejo ahorita, en este momento, lo que marca astrológicamente también, trabajen el yo, trabajen la autoafirmación, la seguridad interna, porque el hogar, toda la seguridad está dentro de nosotros. Lo externo es irreal, no está dentro de nuestro control. Nadie ni nadie está dentro de nuestro control. Nosotros sí. Y, como dijo Kelmy, esa luz interna, brillarla y aportarla. No podemos seguir esperando que el gobierno, que si el líder, no. La revolución de ahorita es que nosotros formemos parte y seamos revolucionarios. Parte del cambio. Parte del cambio. No podemos seguir cruzados de brazos viendo las noticias y con aquel miedo y angustia. No, señores, ahí, en su casa, con el vecino, con la amiga, sean parte de esto, no se distancien, no se aíslen, sean parte de esta evolución. Influir y no competir. Es la fórmula de la diferenciación y una comunicación de influencia que te lleva a una presencia líder. Ya no te agotes mentalmente. Estamos viviendo en un mundo donde la homogeneidad ya no te permite hacerlo. Así que lo que yo te puedo recomendar es que te descubras a ti mismo, identifiques realmente qué es eso que sabes hacer mejor que nadie, ponlo a disposición de los demás con un liderazgo colaborativo para poder hacer que otros brillen. Seamos velas. Podemos encender nuestra luz y encender millones de velas más sin necesidad de apagar la nuestra. Entonces, lo más importante es conocerte a ti mismo. Después de Dios, es tu mayor poder. Qué lindo, chicas. Niñas, me encantó tenerlas en el programa. El tiempo no nos da, pero tenemos que hacer otro programa hablando de cosas mucho más profundas. El último mensaje, señores, es gracias primero por abrirnos su corazón y su mente, porque ahorita en esta evolución lo importante es abrir el corazón y la mente. No podemos seguir en lo tradicional se acabó desde el 2020. Se colisionó el cielo y dicen no más tradicional, estamos en un momento de innovación, de elevación, de iluminación. Métanse, o sea, alíñense con la evolución, porque el universo mismo nos está dando todo
Hasta la inteligencia artificial es parte de esta evolución. No nos peleemos. O sea, el Claro. futuro es el nuevo presente. Seamos presentes en el futuro. Eso es La verdad te hará libre. Conocerte a ti mismo te permitirá tener una confianza tal en ti que nada te va a detener para llegar a ese éxito. Y ese es el puente secreto que te queremos brindar. Me encantó. Bueno, pues feliz, encantada con esta energía tan bonita, en alineación con los astros y con el elemento diferenciador que me encanta. Eso es parte también de lo que yo comulgo. Todos somos iguales como especie, pero diferentes en esencia. Y es ahí que estas dos maravillosas mujeres te pueden entregar ese aporte. Así que gracias por transmitir esa maravillosa energía, toda esta sabiduría. Y es cierto, tenemos que caminar en unión a esta evolución que se avecina, que la estamos transitando ya. Bueno, es el diseño humano, el tránsito, el cambio viene para el año 2027. Así que estamos transitando todo este camino y personas como ellas son las que te pueden acompañar y guiar en este camino evolutivo. Así que agradecida de tenerlas. Me encantó Sheila y Janine, su mensaje, su energía. Y bueno, Kelmi, ¿qué nos dices? Pues nada, darle las gracias a las muchachas, siempre bienvenidas a nuestro canal, que quieran regresar, por supuesto. Gracias, 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 de verdad, de corazón. Me encantó el mensaje, que pueda beneficiar a muchas personas también. Y bueno, nada, recordarles que nadie tiene una sola verdad. Estamos aquí todos para aportar y dejar un mensaje para hacer un cambio en nuestra humanidad. Nos vemos en el próximo programa. Los quiero, gracias.